Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, Me informaron que esta semana de igual manera vamos a tener clases normales, ¿no? La próxima semana va a ser la pruebita. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda del tema que revisamos, que es impuesto a la renta, ¿no? Lo que vimos para obligados a llevar contabilidad, utilizando los parámetros que nos indicaba en el artículo 10, que es deducciones, considerando los ingresos que son exentos, que es en el artículo 9 y también identificando cuáles son los ingresos de fuente ecuatoriana que nos establece el artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda para poder aclarar en este momento. Me hacen saber, o si no, para hoy revisar una nueva, bueno, no nueva clase, sino la continuación de la clase, ¿no? Que es revisar los formularios. En este caso vamos a revisar lo que es el formulario de impuesto a la renta para personas naturales y vamos a ir un poquito viendo, ¿no? Hay que hacer referencia a este formulario, ¿sí? Lo que nosotros repasamos en Excel, ahora lo debemos trasladar a lo que es el formulario de impuesto a la renta, ¿sí? Vamos entonces, déjenme abrir el SRI en línea. Tal vez tienen alguna pregunta de la clase hasta que se me abra el SRI en línea. En este momento les comparto la pantalla y me confirman si están visualizando, ¿ya? Me confirman si están visualizando la pantallita de lo que es la página del S. Sí, Inge. Listo. Veamos, creo que me olvidé de hacer mi declaración. Ah, no, sí he realizado. Muy bien. Vamos entonces. Miren, aquí estamos, ¿no? En la interfaz del SRI, donde nosotros, aparte de hacer las declaraciones, tenemos varios parámetros aquí, no, perdón, varios módulos. Por ejemplo, tenemos para consultas de facturación electrónica, el envío de declaraciones o consulta de declaraciones que ya nosotros hemos realizado en meses anteriores. Tenemos el módulo de anexos donde nosotros podemos cargar los anexos que debemos presentar, ¿no? Los anexos que, de acuerdo a la obligación tributaria que nosotros tengamos, debemos presentar a la administración tributaria, ¿sí? Y tenemos por acá otros módulos también que son complementarios, por ejemplo, aquí de pagos para realizar algún pago que esté pendiente, en donde nosotros podamos llegar tal vez a acuerdos de pago, a cuotas de pago, verificar deudas, las devoluciones, que es en este módulo donde hacemos la solicitud para reintegro de valores por pago excesivo o pago indebido. Tenemos por acá también trámites y notificaciones, que prácticamente vendría a ser como un buzón donde nos va a llegar toda la correspondencia referente a lo que es las obligaciones del SRI. Eh, Inge, una consulta. Dígame. Eh, eh, si yo estoy en negocio popular, también tengo que hacer declaración para que pueda generar el orden de pago acá en la plataforma, ¿verdad? Claro, o sea, los negocios populares en sí no hacen una declaración, ¿no? Pero al final del año, lo que Pero, sucedió en este año, pero le estoy tengo que diciendo. generar el orden de pago. Claro, exacto, debe generar el orden de pago aquí, porque ustedes hacen una pequeña declaración, llamémoslo así, en donde ustedes informan cuánto han sido los ingresos que han tenido. Si ustedes superaron ya los 20,000, entran ya
a declarar como RIMP emprendedor, ¿no? Pero si no superan los 20,000, solamente generan Es la orden. anual, ¿verdad? Exacto. Ustedes generan la orden y pagarían los $60 nada más, ¿sí? Conforme lo que nos establece. Y miren, vamos a ir a declaraciones, declaración de impuesto, elaboración y envío de declaraciones. Y aquí nos va a salir, miren, bastantes formularios que nosotros podemos llenar, pero no vamos a presentar todos, no, sino a los que nos correspondan, de acuerdo a la obligación tributaria que nosotros tengamos. Porque no nos olvidemos, cuando nosotros estudiamos cuáles son los elementos del tributo, uno de los elementos era eh, la obligación tributaria, ¿no? Que teníamos nosotros, el hecho generador, a eso hacía referencia, un elemento del tributo, el hecho generador. ¿Y qué era el hecho generador? Era el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, si yo cumplo ya una condición para que nazca esa obligación tributaria, entonces ahí sí yo tendría que presentar los debidos formularios, ¿no? Miren, tenemos por acá impuesto al valor agregado, ya tenemos aquí el del IVA y tenemos por acá impuesto a la renta. Miren, tenemos formularios ya clasificados. ¿Qué me dicen? Que yo acá puedo declarar el impuesto a la renta para sociedades, como yo les había indicado, ¿no? Y tenemos también el formulario para personas naturales, ¿sí? Revisamos un poquito más. Miren, tenemos el formulario de retenciones, que aquí nosotros vamos a informar o a declarar las retenciones que nosotros hemos efectuado a nuestros proveedores, ¿sí? Es decir, que si yo retuve en impuesto a la renta $1,000, aquí voy a declarar esos $1,000. Miren, cómo se distribuye, con las codificaciones que se distribuye. ¿Qué puede ser el código 312, que es transferencia de bienes de naturaleza corporal? Ya lo pongo yo aquí, que tal vez es el 343, el 1% que va destinado justamente para RIMP emprendedor. Lo coloco ahí. El 310, que es para transporte, coloco aquí y así, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que aquí declarar las retenciones que hemos emitido. Y miren, tenemos muchos más formularios, ¿no? Que como les digo, una persona natural o una sociedad no va a presentar todos, sino conforme el hecho generado. Y nos vamos a guiar aquí, miren, nos vamos a ir a formulario de renta para personas naturales. Y de igual manera, en este formulario, previo a ingresar a este formulario, nosotros vamos a tener una serie de preguntitas, ¿sí? Unas preguntas que nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque este tipo de formularios son extensos, tienen bastante información, pero con las preguntas que nosotros respondamos conforme a lo que nos están aquí indicando, este formulario se puede ir haciendo más pequeño solamente con los casilleros, tal vez, que a mí me interesa declarar, ¿sí? Y no me va a salir toditos los casilleros que conforman el formulario. Y miren por acá, acá tenemos las preguntas. Miren, ¿qué nos dice? Y por defecto algunas ya están hasta seleccionadas, yo no puedo cambiar. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Requiere efectuar, un segundito, ¿eh? Listo, miren. ¿Qué me dice aquí? Requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIMPE Negocio Popular cuyos ingresos no superan los 20,000 y no provienen de actividades económicas diferentes del régimen RIMPE. Muy bien. ¿Por qué no me permite seleccionar aquí? Porque ya el SRI tiene conocimiento de mis actividades que yo tengo. Por lo tanto, las actividades que yo tengo registrados aquí en el SRI, en mi RUC, es de servicios profesionales. Sí, por lo tanto, nosotros ya sabemos que los servicios profesionales son actividades excluyentes del RIMPE. Por lo tanto, yo no voy a declarar como RIMPE. Y miren, no me permite cambiar porque ya me dice, no, yo no voy a efectuar esta declaración de RIMPE en negocios populares, porque yo no soy negocio popular. Yo tengo una actividad excluyente, por lo tanto, ya no me permite seleccionar. ¿Sí ven? Veamos la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Para el periodo fiscal a declarar se encuentra sujeto al régimen RIMPE? No,
yo no pertenezco al RIMPE, ¿no? Por mi actividad económica, yo voy a dejar en que no pertenezco. ¿Requiere informar valores en su declaración este periodo? Me dice sí. ¿Por qué no me permite aquí elegir? Porque como utilizo facturación electrónica y toda esa información de la facturación electrónica ya pasa primero por el SRI antes de ser autorizada por la misma institución, ellos ya se van quedando de una vez con esa información. Si yo facturé $100, esos $100 ellos ya conocen, porque la facturación electrónica pasa por el SRI y una vez que pasa por el SRI ya se autoriza esa factura, ¿sí? Por lo tanto, ellos ya se van quedando con toda esa información. Y por eso, como yo ya he facturado, yo ya no puedo seleccionar, ¿sí ven? Porque yo sí he facturado. Ellos ya conocen que yo tengo un rubro para declarar, así sea $1, pero yo ya tengo un rubro para declarar. Miren, ¿tiene empleados bajo relación de dependencia? Ahí sí me preguntan. ¿No o sí? Si pongo no, no me da ninguna opción, pero si pongo sí, ya se abre otro casillero, miren, en donde dice muy bien, registra el número de empleados. Y nosotros de aquí podamos a poner 3, ¿no? Me vuelve a hacer otra pregunta, miren, porque dentro eh, del formulario de renta nosotros podemos clasificar a contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad siempre y cuando cumplan parámetros, ¿no? Entonces nosotros superemos los ingresos de $360,000, nuestros costos y gastos sean mayores a $240,000 o nuestro capital, nuestro patrimonio supere los $180,000. Miren, para el periodo a declarar, ¿se encuentra obligado a llevar contabilidad? Para este ejemplo vamos a poner que sí, efectivamente. Nosotros estamos obligados a llevar contabilidad. Hemos superado $300,000 tal vez. Y miren, estamos aquí. Para el periodo a declarar, ¿pertenece al grupo prioritario personas con discapacidad o es sustituto directo o solidario de una persona con discapacidad? Sí, no. ¿Por qué me pregunté eso? Porque miren, las personas con discapacidad tienen un beneficio tributario en donde van a tener un margen, es decir, que de acuerdo al porcentaje de la discapacidad que tenga, ellos pueden ser acreedores de un beneficio tributario, como les digo, pero conforme al grado de discapacidad, ¿sí? De igual manera, cuando la persona es mayor de 65 años, es decir, una persona adulta mayor, eh, me aparece por aquí también la pregunta, ¿no? Mejor dicho, no me aparece la pregunta, porque el SRI ya tiene enlazada esa información con el registro civil, ¿sí? En donde me dice, muy bien, este contribuyente ya es un adulto mayor, por lo tanto, de forma automática, ellos ya conocen, ¿sí? Porque está enlazada la información, justamente con muchas eh, páginas o muchas instituciones del Estado, esta información ya se encuentra cruzada, ¿sí? Ya conocen ellos previo a que nosotros informemos. Vamos, ¿qué otra preguntita nos dice? Mire, ¿tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único o al régimen para microempresas? Y en este caso, régimen impositivo para microempresas ya no existe, ¿no? Ya no existe este régimen. Y el impuesto a la renta único hace referencia a ese sector agrícola, ¿sí? Al que se encuentra ligado con ese tipo de actividades, ¿no? Agrícola, avícola, todo eso, ¿sí? Pero como nosotros no tenemos una actividad, vamos a poner que no. Y miren, una vez que nosotros hayamos seleccionado esta información, ¿qué es necesaria? Como les digo, porque nosotros colocamos esta información, el formulario que es así, miren que es así grandote, tal vez nosotros respondiendo estas preguntas se pueda hacer un poquito más pequeño, donde va a ser más fácil entender y solamente nosotros podemos ocupar información que me corresponde llenar, ¿sí? ¿Para qué voy a tener casilleros que no voy a llenar? Mejor me voy a confundir, voy a hacer mal, mejor contesto esto y el formulario de una vez ya me va poniendo por defecto los casilleros que a mí me corresponde informar, ¿sí? Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita? Pues estamos claros, a ver.
Muy bien. Si estamos claros, Inge, una consulta. dígame. Para hacer declaración debo tener a la mano lo que es, ¿cómo se llama? Ya se me va el nombre. El anexos. Usted para hacer la declaración ya anteriormente hasta puede llevar a hacer un borrador, donde solamente usted puede venir acá al formulario y ya pasar la información. Claro que usted para hacer la declaración debe tener información financiera, como les dije. Si nosotros llevamos contabilidad, nosotros para hacer la declaración nos basamos en esa información financiera. Nosotros no nos vamos a guiar solamente con información declarada aquí, ¿sí? Porque nosotros podemos tener muchísima información aparte de lo que hemos declarado mes a mes, ¿sí? No debemos tributarizar la contabilidad, sino la contabilidad debemos basarnos en información financiera. Y miren, como les digo, justamente estamos hablando de eso. Contabilidad. ¿Qué me pide aquí el formulario? Por favor, coloque el estado de situación financiera, en donde me dice, miren aquí, en esta pestaña, que yo informe mi activo. Miren, mi activo. Y se va a clasificar en dos tipos de activos, como ya habíamos nosotros revisado. En activo corriente, en donde yo voy a llenar mucha información por aquí. Miren, efectivo, me dice, y equivalentes al efectivo. Es decir, que el efectivo es el dinero que yo tengo tal vez en mi caja y tal vez, y también la información que yo tengo en los bancos. Yo aquí puedo poner que tengo $15,000, miren, entre dinero en efectivo y dinero en el banco. Y aquí, mire, me aparece un sinnúmero de casilleros que yo debo irlos llenando, no todos, sino solamente lo que me corresponda a mí llenar, ¿sí? Lo que me corresponda a mí llenar. Por ejemplo, si yo no tengo inversiones corrientes, ¿para qué voy a llenar algo que no me corresponde? Pero ¿qué tal si yo sí, efectivamente, yo tengo un local comercial en donde yo tengo cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes? Es decir, que yo he otorgado créditos a mis clientes y al finalizar el año, eso se queda en una cuentita que se va a llamar cuentas y documentos por cobrar o la cuenta clientes. Nosotros, aquí solamente este formulario es una guía. Nosotros debemos las cuentas contables que manejamos en nuestro sistema, en nuestro proceso contable, debemos solamente nosotros adaptarlas por acá. Miren, porque acá me dice de forma general, cuentas y documentos por cobrar comerciales, relacionados y no relacionados. Nosotros debemos poner aquí en no relacionados locales, ¿no? Aquí por lo general. Pongamos que tenemos unos $5,000 por ahí que nos deben los clientes. Y miren, ¿por qué nos ponen por acá menos deterioro acumulado del valor de cuentas incobrables? Porque el formulario de impuesto a la renta ya tiene actualizado todo esto que hace referencia a impuestos diferidos, ¿sí? Vamos por acá. Y así, miren, tenemos nosotros. Acá tenemos ya la pestañita de inventarios, miren, donde me dice, si yo tengo inventarios de materia prima, colocamos por aquí, $2,200. Mire, inventario de productos en proceso. Muy bien, productos en proceso. Si nosotros llevamos una contabilidad de costos, si tenemos una fábrica, ¿sí? Llevamos tal vez, sí, como les digo, una contabilidad de costos, nosotros tal vez, mejor, ahí vamos a llevar de forma segura control de nuestros inventarios. Y como nosotros transformamos la materia prima, vamos a tener inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso y también inventario de productos terminados. Porque ¿qué tal si es el 31 de diciembre y no se ha terminado una producción? Esa producción que se encuentra inconclusa, nosotros vamos a colocar la información por acá. Sí, de igual manera por acá miren el inventario de productos terminados. Cuando nosotros somos comercial, es decir, compramos y vendemos, ¿no? Colocamos solamente por acá y miren por acá también me pone el menos, como les digo. Aquí existe impuestos diferidos, donde nosotros hacemos el reconocimiento en la parte contable. Miren por acá me dice deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste del valor neto realizable, que justamente en la NIC número 2 que hace referencia a inventarios, nos habla del BNR, que es el valor neto realizable, en donde nosotros al finalizar el año debemos evaluar nuestro inventario con la finalidad
de que nuestro inventario sea real, el valor que nosotros tenemos de inventario sea real y no se encuentre sobrevalorado. ¿Sí? ¿A qué hago referencia con esto? De forma rápida les explico un poquito de esto del BNR, que es el valor neto realizable. Poniéndoles un ejemplo, miren, en los celulares, ese es un ejemplo claro en donde yo tal vez ahora tenía un iPhone, yo compré un iPhone 6, pongámoslo así, pero ahora ya existe un iPhone 13, 14, ¿verdad? Por lo tanto, si yo este iPhone 6 compré en 600 y hasta la fecha de hoy yo me mantengo con ese iPhone 6 por ahí, con ese celular que cuesta $600, pero ya en el mercado ya no tiene ese valor. Tal vez ese celular vale $200 ahora. Es decir, que yo tengo en mi costo, en mi contabilidad, tengo que ese celular me costó $600, pero en el mercado ya vale 200. Ya nadie me va a pagar $600 por ese celular. Por lo tanto, esos $600, ese valor del celular se encuentra sobrevalorado. Yo debo hacer un ajuste en donde voy a indicar que si el costo, el valor menor entre el costo y el valor neto realizable, ¿sí? Que el valor neto realizable prácticamente es eh, el costo menos los gastos para poder lograr esa venta. El menor nosotros debemos elegir y si el BNR es menor que el costo, debemos de hacer un ajuste. Y ahí es donde nosotros vamos a identificar que existe un deterioro de los inventarios, ¿sí? Un deterioro del valor de los inventarios, nos dice por acá, porque se está deteriorando. Ya no cuesta en el mercado $600 ese celular que yo compré en 600, sino que yo estoy perdiendo. Y esa pérdida que yo estoy teniendo lo voy a reconocer en su momento, ¿no? Pero nosotros también en la parte contable debemos ajustar para no tener sobrevalorado ese inventario, ¿sí? Vamos entonces, continuemos con, miren, por acá me dice activo no corriente. Acá ya nosotros vamos a colocar, ¿sí? Nuestro activo fijo, nuestra propiedad, planta y equipo, en donde vamos a identificar por acá, miren, todo lo que es terrenos, edificios, vehículos, maquinaria, todo lo que tengamos en nuestra contabilidad. Y miren por acá que me dice, depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. Es decir, que si yo ya tuve desde años atrás un activo fijo, ese activo ya se vino depreciando, ¿no? Y eso también yo lo reflejo aquí, porque de igual manera en nuestra contabilidad vamos a tener la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. Muy bien. Continuamos así de forma breve, mire. Y asimismo, como hay activo en el estado de situación financiera que debemos presentar, también va a venir el pasivo. Miren, donde nosotros vamos a identificar pasivos corrientes, es decir, a corto plazo, cuentas por pagar, vamos a tener por acá, miren, obligaciones con instituciones financieras, corrientes, por acá tenemos obligaciones con el IES por pagar, participación de trabajadores por pagar, sí, toda esa información nosotros tenemos en dónde, en nuestra contabilidad. Y vamos por acá, otro estado financiero que nos pide. El estado de resultados. Miren, el estado de resultados creo que para la parte tributaria es muy importante, porque nosotros conocemos que para determinar una base imponible es necesario también nosotros guiarnos con los ingresos que tenemos menos los costos y gastos, ¿sí? Por eso es que miren por acá cómo les presento. Yo les había dicho y habíamos revisado que en el artículo 8 efectivamente nos establecen que existen ingresos de fuente ecuatoriana, ¿no? Nos hablaba de forma general que los ingresos que percibamos van a ser ingresos grabados, ¿no? Pero miren, también me dice por acá que yo puedo, de los ingresos que yo puedo tener por aquí, 10,000, ¿qué tal si de esos 10,000, 3,000 son exentos? Es decir, que yo estoy informando, ¿verdad? Los ingresos que tuve, pero la normativa en el artículo 9 me dice muy bien, ciertos ingresos que tú puedas percibir cumpliendo ciertas condiciones van a ser exentos. Y yo de igual manera debo reflejar aquí, porque efectivamente el total de ingresos que tuve fue de 10,000, pero de los 10,000, ¿cuántos son exentos? Y aquí es donde yo pongo, $3,000 son exentos. ¿Sí ven? No me piden ninguna prueba más que por qué yo he puesto valor exento. En su momento, cuando los funcionarios del SRI, encargados tal vez de analistas, ¿no? Los analistas, los auditores del SRI,
vean ya algo que está raro, les va a comenzar a pedir información, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos presentar los respaldos de por qué yo he puesto aquí que es un valor exento. Miren, ¿por qué es valor exento los 3,000? Y ahí es donde nosotros ingresamos y decimos, muy bien, los $3,000 es porque el artículo 9 me establece eso y yo cumplo estos parámetros. Sí, si estamos cumpliendo, vamos a salir todo bien, ¿no? Pero si estamos colocando aquí los 3,000 con la finalidad de pagar menos impuesto y es defraudación tributaria, ahí sí vendrán las respectivas sanciones. Miren, tenemos ingresos, así como tenemos ingresos, también nosotros vamos a tener costos y gastos, ¿sí? Miren, el principal costo y gasto que nosotros tenemos por aquí es el costo de ventas. Facilito, miren. Nosotros tenemos ya la fórmula por aquí que nos dice, de dos varias, ¿no? Pero si tenemos un local comercial y queremos determinar nuestro costo de ventas, ¿cuál es la fórmula? Fácil, ya revisamos nosotros. Que la fórmula para determinar el costo de ventas es el inventario inicial más las compras, me dice, mire, más compras y menos el inventario final de productos terminados. Miren, ¿qué tal si yo pongo aquí que tuve $100,000? Tuve compras de $50,000 y tengo un inventario final de $100,000. ¿Cuánto será mi costo de ventas? Los $50,000, ¿sí? Porque, como les digo, inventario inicial más compras hacen 150 y menos del inventario que 100,000, ¿cuánto me da de costo de ventas? 50,000. Facilito, ¿no? Y miren, por acá tenemos más gastos, ¿no? Miren, beneficios a empleados. Aquí es donde si yo tengo empleados, voy a registrar, miren, sueldos, salarios y demás remuneraciones. Aquí me da tres casilleros, tres opciones. ¿Qué me dice? Estos sueldos que tú estás pagando son parte de tu costo. Ya sabemos nosotros qué es el costo. Yo les di contabilidad de costos. No, ¿verdad? No creo que ustedes. Pero miren, el costo, nosotros sabemos, ¿no? Que el costo tiene varios elementos. Entre ellos tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra y tenemos los costos indirectos de fabricación. Ahora, si nosotros estamos pagando los sueldos de los obreros que se encarga de la transformación de la materia prima, vamos a entonces a seleccionar que eso es costo porque forma parte del costo. Ya les dije cuáles son los elementos. Pero miren, ¿qué tal si estamos pagando sueldos a los vendedores, al área administrativa, ¿sí? Al gerente? Eso ya no va a formar parte de mi costo, sino será gasto, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo por aquí $25,000 que tengo como gasto por concepto de sueldos? Como yo les había dicho y habíamos revisado en el artículo 10, ahí nos hablaba, nos ponía ya condiciones, ¿no? Específicas y una condición específica referente a los beneficios sociales a empleados. ¿Qué nos decía? Que los costos y gastos serán deducibles siempre y cuando sean informados o sean, sí, que sean informados estos sueldos sobre sueldos, estos beneficios sociales con el seguro social obligatorio, ¿sí? Es decir, que nosotros todo lo que paguemos a los trabajadores sea registrado también con el IES. Muy bien, entonces, ¿qué tal? Como yo les dije, en la contabilidad yo tuve $25,000 de gasto, yo pongo los $25,000, porque sí, efectivamente, en mi contabilidad yo registré es un gasto, pero otra parte es ya la cuestión tributaria, ¿no? En donde me dice, muy bien, pero de estos 25,000, ¿tú cumpliste todo lo que te establezco en la normativa o te faltó algo? Yo digo, ¿sabe qué? $500 yo le pagué de forma directa a mi trabajador, como un bono. No informé yo esto en el IES, ¿sí? Ah, muy bien, no informaste en el IES, por lo tanto, de los $25,000 que sí, son tu gasto, de esto, $500 te voy a poner que es no deducible, ¿sí? La diferencia, como tú cumpliste con los parámetros, será deducible, pero los $500 no será deducible. Por lo tanto, eso colocamos en este casillero. ¿Sí ven? Así funciona eso. Y asimismo nosotros vamos a tener muchos gastos en donde nosotros debemos identificar, como les dije, pues es necesario conocer, no aprenderse de memoria, sino lograr identificar cuáles son las condiciones o parámetros que me pone el artículo 10. Miren, vamos más acá. ¿Qué me decía por acá? Déjenme ver.
Otros costos y gastos. Miren, para ponerles un ejemplo, arrendamientos, miren, es un gasto, ¿no? Que voy a tener. ¿Qué tal si yo pagué en el año $12,000? Muy bien, pero ¿qué tal si ese arriendo que pagaba yo en mi contabilidad puse muy bien, $12,000? Pero la señora 3 meses no me entregó la factura, ¿sí? No me entregó en 3 meses la factura. Por lo tanto, miren, si no me entrega en 3 meses, es decir, que $3,000 de lo que yo pagué 12,000 no va a ser deducible, porque ¿qué nos decía la normativa? De entradita nos decía por ahí en el primer inciso, ¿qué nos decía? Que para que un costo y gasto sea deducible, nosotros debemos tener como respaldo un comprobante de ventas. Pero ahora les digo, en los 3 primeros meses de arriendo no me entregó factura, por lo tanto yo no tengo el sustento. Como no tengo el sustento de los 12,000 que efectivamente yo incurrí como gasto durante el año, 3,000 serán no deducibles, ¿sí? Y así nosotros vamos a ir identificando, todo vamos a ir identificando. Miren, de igual manera, por el mantenimiento y reparaciones. Si yo no tengo facturas de algunas partes, ya eso es gasto no deducible. Pues que nosotros debemos respaldar todos los costos y gastos que incurramos con, con comprobantes de venta, ¿no? Y también tenemos otros parámetros que debemos cumplir. No sé si ustedes se recuerdan. Los parámetros generales, porque también tenemos parámetros específicos, que eso me establece en el artículo 10, pero también tenemos nosotros los más importantes, que son los parámetros generales. No sé si algún compañero que está por aquí conectado me puede decir. Yo ya les dije el primero, que todo costo y gasto sea respaldado con un comprobante de venta. ¿Cuáles serán los otros parámetros generales? A ver, para que un costo y gasto sea deducible. ¿Quién se acuerda? Yo ya les he dicho en varias clases de esto. ¿Sí se acuerdan o no? A ver, quiero que me indiquen, por favor. Siempre tienen que tener factura y que sea con 12% del IVA. No, eso no es. Que deben estar respaldados con comprobantes de venta, sí. Pero eso que me dice el IVA, no. Porque el IVA ya es un impuesto aparte. Es un impuesto indirecto que Ah, nosotros, este es de la renta. este es de renta. Nosotros Este tenemos es de la renta. condiciones generales. Yo ya les había hablado que nosotros Sí. tenemos condiciones o parámetros generales y específicos. Ya les digo, los específicos están en el artículo 10, pero los generales son que todo costo y gasto debe cumplir, como por ejemplo que tengan el comprobante de venta de sustento, que si somos agentes de retención emitamos la debida retención, que si son costos y gastos superiores a $1,000 cumplamos con la bancarización. Miren eso, son condiciones generales, ¿no? Pero que nosotros debemos cumplir. De igual manera, por ahí tenemos otro parámetro que es importante, un parámetro general que es importante, es algo que se llama esencia sobre la forma, que antes de cumplir esas formalidades que me dice que yo tenga comprobantes de venta, que tenga, eh, que haga la retención, que cumpla con la bancarización, nosotros debemos cumplir algo que se llama esencia sobre la forma. ¿Qué nos dice? Que primero debe existir materialidad. Porque qué tal si yo sí efectivamente cumplo con todos los parámetros que me dice la normativa, pero si yo solamente estoy cumpliendo para disminuir eh, impuestos, para disminuir impuestos a la renta, es decir, me estoy inventando un gasto, es decir, que compro una factura y solamente cumplo con todos los parámetros. Sí, debe existir primero la esencia sobre la forma, es decir, que exista materialidad antes de cumplir aspectos de forma. ¿Sí? Primero lo de fondo y luego lo de forma. ¿Sí? Está por terminar la clase, ¿sí? El día de mañana continuamos, terminamos con la revisión. Ah, conmigo el día de mañana tenemos a las 8, ¿no? Yo cambié el horario con la compañera solo por el día de mañana porque a las 9 tengo una cita médica. ¿Sí? Conmigo nos vemos a